Buenas noches, hermanos. El señor, hace 4 años me dio cáncer de recto en etapa 4 y me dieron 28 radios, 34 quimios. En la primera radio que tuve, llegué triste a la clínica, pero el Señor me dio una consolación tan grande, que ese día cuando yo salí de la primera quimio, estaba el hermano Carlos Alberto en la clínica y me dijo tranquilo que el Señor ya lo sanó. Y gloria a nuestro Dios. Cuán grande es nuestro Dios. así duré 1 año y medio con los tratamientos y yo siempre llegaba pues contento y feliz a la clínica, pues ya el Señor me había hablado y en lugar de verme mal, yo me engordé, llegué a pesar 100 kilos y nunca nadie se dio cuenta que yo tenía cáncer. Hicieron al final, ya después de las quimios y las radios, me operaron. El médico me dijo que no tenía cáncer, pero me iba a operar. Y para la gracia de Dios, yo le pregunté al médico que cuánto duraba con la colostomía. Me dijo, pues, mínimo 12 meses o toda la vida. Y el Señor fue tan grande que me consoló que a los 27 días me dijo el médico que ya me iba a quitar la colostomía. Y el Señor me consoló siempre. Y, y me mandaban al psicólogo y el psicólogo, el día que yo llegué al psicólogo, le pregunté a qué iba. Entonces me dijo el psicólogo, eso le pregunto, le dije, sí, yo tengo cáncer, pero antes de que usted hable, le voy a decir que el cáncer no es muerte y yo no soy loco, ni me lo va a botar a un carro, ni me lo va a lanzar de un 9º piso. Yo tengo a Dios en el corazón y yo sé que el Señor ya me sanó. Entonces me dijo el psicólogo, se puede ir tranquilo, no le voy a hablar nada más. Y ya al final de que me terminé todo, el Señor me consoló porque me regaló un viaje a Europa, todo pago por un seguro que tenía por la enfermedad. Y todo esto le doy gracias a Dios que me ha sacado adelante. La gloria y la honra es para el Señor. Voy a testificar para engrandecer y enaltecer el nombre del Señor, el Dios vivo y de poder que se manifiesta en este lugar. Como la otra vez les testifiqué que de mi hijo Jonás es de condición autismo. Como bien la hermana María Luisa nos ha enseñado de que no es una enfermedad, sino que es un espíritu. Bueno, mi hijo Jonás era no verbal y agresivo, pero he visto la manifestación del Señor en medio de mi vida y de él. Cómo me he ido libertando a Jonás. Jonás ahora todo lo repite. De hecho, canta los himnos hasta mejor que yo. A veces no ha empezado el himno cuando ya Jonás va avanzado. A veces llego del trabajo y me dice, mami, un besito. Y el Señor ahorita hace poco me habló por su Santo Espíritu. He visto tu felicidad. Cómo he ido libertando a tu varón. Y aún falta más. Y yo, sí, Señor, yo sé que aún falta más. Pero yo sé que seguiré viendo tu poder en medio de mi hijo y en medio de los míos y de mí, porque también en mí ha hecho mucha liberación. He visto su mano poderosa en muchas veces, y esto lo testifico para enaltecer y engrandecer el nombre del Señor. Yo testifico para glorificar y enaltecer el nombre de Dios. Hace aproximadamente 1 año recibí una profecía en la cual me manifestaba que iba a tener complicaciones de salud, pero que no me preocupara, que iba a tener sanidad. Fue así que en el mes de junio del año pasado sufrí un accidente teniendo una fractura en la columna en 4 partes, en el cual recurrí a la ciencia médica y el resultado de los exámenes y concepto de los médicos no eran muy alentadores, en las cuales me daban las noticias que sería imposible caminar en un periodo inferior a 1 año.
Fue así que fue sometido a una cirugía y la sorpresa que los 15 días después de la cirugía di mis primeros pasos y al tiempo del día de hoy estoy caminando perfectamente. Y eso he testificado para glorificar el nombre de Dios. Hoy voy a testificar para engrandecer el nombre de mi Padre Celestial. Durante más de 10 años viví en alcoholismo. Mi vida estaba dominada por el vicio y por mi propia voluntad. Aún así, Dios en su misericordia me hablaba. En su santa profecía, el Señor me hacía la promesa de librarme de todos los vicios. Pero yo era rebelde. Quería hacer mi propia voluntad y no la voluntad de Dios. Aunque Dios en su misericordia me hablaba, yo seguía insistiendo en mis caminos, confiando en mis propias fuerzas, alejándome cada vez más. Con el tiempo toqué fondo, viví en situación de calle por 6 meses y estaba completamente perdida. Mi cuerpo ya no funcionaba sin el alcohol y mi condición empeoraba cada vez más. Varias clínicas se negaron a aceptarme porque decían que mi nivel de adicción no iba a quedar bien mental ni físicamente después de la desintoxicación, que incluso podría no sobrevivir. Llegué a un punto tan profundo de sufrimiento que no quería vivir más. Ya estaba viviendo una situación insoportable. Humanamente estaba derrotada. Fue entonces cuando desde lo más profundo de mi corazón le dije al Señor que se haga tu voluntad y no la mía. Ya yo en mis propias fuerzas no puedo más. Y ese fue el momento en que todo comenzó a cambiar. Tuve una desintoxicación en el hospital. Fueron 2 días muy duros, pero estaba más muerta que viva en ese momento, pero Dios cumplió su promesa. Él comenzó a obrar no conforme a mis fuerzas, sino conforme a su poder. Después de esos 2 días, cuando volví a estar consciente, era como si fuera otra persona. La clínica se sorprendió y dijo que jamás pensaron que yo podía quedar bien después de la desintoxicación. Y finalmente me aceptaron para continuar el proceso. Durante todo ese proceso Dios confirmó su palabra. No tuve síntomas de abstinencia, ni tampoco tuve ansiedad por beber, no tuve deseo ni compulsión por el alcohol. Ahí entendí que no fue un esfuerzo humano, sino la obra perfecta de Dios, cumpliendo lo que Él había prometido en su santa profecía. Hoy, para la gloria de Dios, llevo más de 14 meses sobria, firme y en pie. Aprendí que mientras insistimos en nuestra voluntad, no avanzamos, pero cuando nos rendimos y obedecemos, Dios obra con poder. Doy ese testimonio porque Dios cumple sus promesas, Él liberta y que su palabra es verdadera. Todo esto lo testifico para engrandecer el nombre de nuestro Dios. Testifico para honrar el nombre de nuestro Dios. En profecía Él me hizo una promesa muy corta. Me dijo, vas a presenciar un milagro. Pasó el tiempo, lo guardé en mi corazón. Por promesa de Dios también me llevó a estudiar al exterior y allí fue donde aconteció ese milagro. Después de salir de la iglesia me invitaron a jugar fútbol. Fui y mi pierna se enterró en la arena y tuve una lesión muy delicada en mi rodilla. Fui al médico, me decían que si el dolor persistía tenían que hacerme una cirugía urgentemente porque era de tiempo. En ese momento, en ese país, nos reuníamos solo cada 8 días en un hotel, en un salón de un hotel. Yo anhelaba tener la iglesia abierta. Ya bien sabía que Él podía manifestarse en cualquier momento, pero yo quería ir a la iglesia. Me dispuse a orarle y con detalle decirle que mi sueldo de estudiante no me alcanzaba para la cirugía y mi seguro médico internacional estaba por vencer y entonces no me iba a cubrir gran parte de lo que se necesitaba. Me dispuse a ir con mucho dolor porque no podía ni caminar a la iglesia y en el momento de la oración final sentí un fuego muy fuerte a través de mi cuerpo, sentía que me podía quemar, pero también era apacible, lo sentía muy agradable y se fue posicionando sobre mi rodilla y allí entendí que Dios estaba haciendo el milagro. Apoyé mi pie y ya no me dolía.
Dios hizo la cirugía en aquel momento. Años después, por su misericordia, decidió responderme y me dice, yo fui el que permití que no tocara bisturí tu cuerpo. Así fue como me plació bendecirte. Lo testifico y lo glorifico para honrar el nombre de nuestro Dios.